Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, dio gracias a Dios, y partió los panes, los dio a los discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar saciados, y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Leemos la Biblia, siempre va a haber alguno que se nos acerque a hablar de que debemos leer el contexto. Y se nos usa la famosa frase de que el texto sin contexto es puro pretexto, y se nos habla de que hay que leer 2 versículos antes, 2 versículos después, o todo el texto, o todo el capítulo, o todo el Evangelio. Y es una cosa interesante y es real, pero también cuando hablamos de contexto estamos hablando de otras cosas que van más allá incluso de la Biblia. Es el contexto histórico en el que esta Biblia fue escrita. La Biblia fue escrita durante muchísimos años en diferentes culturas y por muchas personas de diferentes clases sociales y demás. Así que cuando leemos, tenemos que ver en qué contexto histórico fue hecho. Por ejemplo, lo que hemos leído hoy de Mateo, el primer evangelio que vemos en nuestro Nuevo Testamento, nos pone a Jesús multiplicando los panes y los peces, y nos dice que les dio de comer, nos termina esa frase diciendo que del capítulo 14, que les dio de comer a 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Esto es interesante porque si analizamos el contexto histórico de la época de Mateo, nos damos cuenta que en esa cultura profundamente machista, profundamente patriarcal, las mujeres y los niños no contaban. Las mujeres y los niños eran propiedad privada del padre de familia, eran propiedad de aquel que las poseía. Por eso se pedía la mano de la mujer, se pedía el poder sobre la mujer, y sobre los niños, el padre sobre la niña era dueño hasta que ésta se casaba, y sobre el hombre hasta su mayoría de edad el padre era dueño, como de un objeto, ¿no? Esa era la cultura en la que se hablaba, por eso se nos habla, en la cultura en la que se vivía, por eso se nos habla de que los niños y las mujeres no contaban, sin contar las mujeres y los niños. Ahora yo me preguntaría, en el día de hoy, en nuestra cultura, ¿quiénes son los que quedan afuera y que no cuentan dentro de nuestro sistema político, económico y cultural? ¿Quiénes no cuentan? Y bueno, cada cual tendrá su respuesta y es bueno que cada cual la piense. No vamos a poner todos los ejemplos acá, pero por ejemplo, podemos hablar de los pueblos originarios. Los pueblos originarios, en esta sociedad eficientista, capitalista y de sobreproducción, los pueblos originarios no cuentan, como no cuentan los pobres, como las mujeres empezaron a contar, pero tampoco llegan a la altura del varón. En muchos países su sueldo por hacer lo mismo es inferior. ¿Por qué? Porque las mujeres todavía no cuentan y han ganado mucho, pero todavía no cuentan. Por eso los femicidios, por eso todo lo que vemos en la discriminación contra la mujer. ¿Quiénes no cuentan hoy? Los discapacitados no cuentan tampoco por lo mismo, por no ser eficientistas en una sociedad de una gran eficiencia, que quiere todo eficientemente, rápido y de una superproducción. Por ahí los discapacitados no cuentan, siendo que Jesús incorpora en este evangelio, en esta nueva sociedad, en este evangelio del reino, Jesús incorpora a la mujer. Lo vemos en el caso de Marta y María, que María se sienta a los pies de Jesús, cosa que ninguna mujer podía hacer en esa época, era algo que el hombre podía hacer, pero María se sienta a los pies de Jesús. Jesús incorpora a los niños, poniendo a un niño en el centro
mismo de la predicación y diciendo, si no fueres como este, no heredarán el reino de los cielos. Incorpora a los discapacitados, diciendo en Lucas capítulo 14, que desde ellos se construye el reino de los cielos, no que déjenlo entrar solamente, sino que desde ellos se construye el nuevo reino de los cielos. Las diferencias entre las personas de diferentes sexos, etnia, color, no existe diferencia, sino que desde todos aquellos que quedaron fuera de un sistema de muerte, de corrupción y de miseria, Jesús nos llama a construir su nuevo reino de los cielos, le llaman el reino de Dios, el reino de justicia, paz y amor. Así que vayan pensando en tu sociedad, en la sociedad en la que vos que me estás escuchando vivís, preguntate, ¿quiénes son los que quedaron fuera? Porque ahí vas a ver, no en Roma, no en una gran casa con mucha moneda y con mucho oro, sino entre todos esos desposeídos, entre todos los marginados, entre todos los que quedaron fuera en tu sociedad y en la mía, entre todos ellos vas a ver la imagen y semejanza de Dios plenamente. Vas a ver a un representante de Dios en la tierra, porque Jesús dijo, en cuanto lo hiciste a estos de mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Así que si hay alguien que representa a Dios en este sistema de muerte, es aquellos precisamente que el sistema de muerte oprime. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima.